el autoconsumo empieza a ser una solución. ¿Qué tanto vas a poder a lo mejor compartir la energía? ¿Cuál es la ejecución de este nuevo marco normativo? Vamos a estar a la expectativa de qué es lo que va a venir después. Bienvenidos a Factor Energético, a la segunda temporada, la reforma energética bajo la lupa de los especialistas. En esta etapa, los reglamentos y más de las cosas que se vayan publicando. Es la mesa 3, suministro eléctrico para los parques industriales. Está con nosotros Daniela Monroy, Head of Legal en ADCO México, David Montaño López, especialista en regulación y financiamiento, Eduardo Pérez Ábrego, abogado regulatorio en ENGIE, Maciel Berenice Salazar, Senior Manager EY Lab and Regulatory. Pues bien, el suministro eléctrico para parques industriales, quizá yo le agregaré un poco confiable, seguro y competitivo, ¿no? Yo creo que esa es una de las variables. Los parques industriales tienen que ofrecer pues, infraestructura, conectividad, comunicaciones y, por supuesto, la electricidad. Los parques industriales son una buena oportunidad para fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversión y consolidar el desarrollo, pues ahora sí que estatal o regional en este caso, ¿no? Las últimas cifras de la Asociación Mexicana de Parques Industriales indican que aproximadamente son 460 parques industriales en 28 estados, 4,000 empresas instaladas, 3 millones de empleos generados, 85 millones de metros cuadrados construidos. Los sectores más dinámicos por inquilinos son 36% manufactura diversa, 32% automotriz, 19% logística, 8% e-commerce, 2% alimentos y bebidas y 3% otros. El origen, 26% nacionales, 74% extranjeros. Los mercados más dinámicos en 2025, digamos, del porcentaje de totales, el norte con el 54.3%, en las ciudades de Monterrey, Juárez, Saltillo, Tijuana, Reynosa. El corredor Bajío Occidente con el 23.7%, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Y finalmente Ciudad de México y área metropolitana con el 22%. Pues bien, pues un poquito con esas primeras cifras, pues entramos ahora sí que en materia. Y bueno, pues ya ahorita dimos un poquito de contexto, pero bueno, me gustaría iniciar contigo, estimado David, que nos digas exactamente qué son los parques industriales y cuál es su modelo de negocio y por qué el suministro eléctrico es un factor tan crítico para ellos, por favor. Hola Pedro, buenas noches. Sí, claro que sí, con gusto y antes que nada también muchas gracias a todos, un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, de manera ya también de práctica, solo un pequeño disclaimer, vale la pena mencionarlo, todos los comentarios que hagas, todos son a título personal. Y bueno, pues entrando a este tema, ¿qué son los parques industriales? Pues mira, los parques industriales, tomando pues también como referencia a la ANPIP, que tú ya la has citado, pues prácticamente es una zona geográfica delimitada que tiene como objeto el desarrollo de industria. En este sentido, pues un parque industrial es fundamental para el desarrollo económico, especialmente porque aglomera, fomenta industria, pero hay que entender también pues cuál es el desarrollo, ¿no? Cómo se desarrolla un parque, pero también justo en ese mismo sentido entender el modelo de negocio que tiene un parque. Pues bueno, este tipo de infraestructura, por llamarle de esta manera, pues se desarrolla principalmente pues a partir de un vehículo que yo creo que ha tenido muchísimo impacto en los últimos años en México, que han sido las fibras, ¿no? Usualmente son quienes administran la mayor cantidad de parques, cómo se desarrollan y bueno, qué hacen y cuál es su finalidad. Pues justamente es desarrollar estas condiciones de infraestructura para tratar de fomentar el desarrollo de ciertas industrias. Tú acabas de mencionar un poco de los datos, ¿no? Cómo están segmentados en los diferentes estados. Un tema importante por mencionar aquí, pues es que prácticamente los parques pues tienen un área de especialización por industria, no obstante, pues siempre están abiertos, ¿no? Para bajarlo, o quizá una manera más sencilla, pues un parque
prácticamente velo como una casa, ¿no? Tú tienes una casa habitación con diferentes espacios que tú rentas y los rentas para que tus inquilinos tengan pues ciertas condiciones, ¿no? Que tengan condiciones seguras, ese inquilino llega contigo y pues te renta esperando comodidad, confiabilidad, entre muchas otras características, ¿no? Aquí pasa prácticamente lo mismo, pero para una industria. En ese sentido, pues hay que recordar que pues la energía eléctrica pues es un insumo que se vuelve indispensable prácticamente para todas las actividades. Ahora, cuando hablamos a nivel industria, pues estamos hablando también de que cada industria va a tener diferentes niveles de demanda de energía eléctrica y por lo tanto la electricidad se vuelve indispensable pues justamente para que los parques le puedan proveer este insumo que al final del día también no únicamente es un insumo de la actividad cotidiana, sino que también se vuelve un elemento importante para el crecimiento de las mismas industrias. En ese sentido, pues es que los parques deben de contar con este insumo para poder, en verdad, pues darle esa seguridad, ¿no? A quienes van a llegar a rentar. Uno de los temas también importantes que yo he visto en los últimos años, pues es que ha habido un boom interesante, principalmente por data centers, ¿no? Todo el boom de la inteligencia artificial y una demanda muy grande de energía eléctrica. Pero también otra particularidad que empiezo a ver es industrias que son altamente especializadas, principalmente algunas farmacéuticas, petroquímicas, que ya no únicamente te demandan suministro eléctrico confiable y continuo, sino que también te demandan un factor más, que es calidad de la energía. Entonces, pues bueno, en este sentido, y con esto cerraría, pues es que la electricidad se vuelve indispensable, pues para que el modelo pueda funcionar, pero también para que las industrias puedan seguir desarrollándose en su operación continua y, por supuesto, también, pues que tengan esta confiabilidad de crecimiento. Pues sí, sin duda que estamos hablando que el mayor porcentaje son empresas extranjeras, ¿no? Entonces, pues sin duda que requieren esta energía, como dices, estable y bueno, y competitiva, ¿no? Así que, digamos, a buenos costos. Bueno, pues ya teniendo un poquito este primer avance de información, estimada Maciel, digamos, si tú nos pudieras ayudar un poquito como, por así que de contexto histórico, ¿nos puedes comentar un poco cuáles han sido los principales retos para los parques industriales en materia de suministro eléctrico, digamos, en pues, no sé si en la última década, en los últimos 5 años, no sé qué parámetro, considerando que pues ha habido muchos cambios legales, ¿no? Entonces, como que ahí ha habido varias variables que habría que considerar. Entonces, si nos pudieras comentar un poquito esto y cómo se buscó pues para solventar estos retos. Madame Maciel, si nos ayudas, por favor. Con mucho gusto, Pedro. Ahora sí que primero que nada también agradecer a Factor Energético por la realización de esta mesa y también a los otros panelistas, ahora sí que por compartir este foro. Como bien mencionaba David, prácticamente en los últimos años hemos visto un incremento sustantivo en la demanda de la energía eléctrica. Esto ha llevado, digamos, a diversos problemas o diversos obstáculos o retos que han pues presentado, digamos, tanto los industriales como también los parques industriales que tienen, como mencionaba David, como una casa con sus diferentes arrendatarios a los cuales les dan, digamos, este servicio de uso y goce de alguna nave industrial para diferentes usos, ¿no? Dependiendo del sector. En este sentido, pues los parques industriales también han tenido digamos, un crecimiento bastante importante, sobre todo también en la región del Bajío, en la región norte, donde se han desarrollado, pues también muchas industrias relacionadas, por ejemplo, con la manufactura o bien también con, digamos, con el sector automotriz, ¿no? En las últimas décadas. Entonces, en este sentido, pues ha habido un incremento sustantivo en la demanda eléctrica, lo cual pues ha representado pues ciertos problemas para poder satisfacerla, ¿no? Entonces, en este sentido, si ponemos la parte de la demanda y la parte de la oferta y sobre todo el tema también de lo que son la infraestructura eléctrica de transmisión y distribución, pues encontramos que en las últimas décadas pues ha habido, digamos, una pelea mayor justo por esta electricidad que está disponible, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos cómo hay si bien se está generando cierta capacidad, se está generando cierta energía eléctrica, esta no está necesariamente junto al parque industrial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues necesitas interconectarte a la red pues, de transmisión y distribución
para efecto de poder recibir ese suministro, ¿no? Entonces, considerando el escaso crecimiento de la infraestructura, en este caso de las redes, pues eso también ha sido, digamos, un reto para los parques industriales en materia de suministro eléctrico. También, digamos, esta falta de capacidad disponible hace que la conexión pues quede sujeta prácticamente a altas inversiones en obras de refuerzo, ¿no? Dado que esta capacidad, digamos, se encuentra limitada, al momento de hacer todos estudios de interconexión o de conexión de los centros de carga, pues resulta muchas veces necesario hacer, digamos, este refuerzo para poder recibir ese suministro, lo cual pues en el mejor de los casos, pues va a resultar una inversión, digamos, importante, pero al final del día también vemos que puede llegar justo a comprometer la viabilidad de los proyectos mismos de, digamos, en este caso de expansión, muchas veces de segundas fases de ciertos parques industriales, ¿no? Entonces ya se llega a ver que empieza a ser un obstáculo justo para el desarrollo de los proyectos, ¿no? También, digamos, pues el suministro de energía deficiente, en este caso, por ejemplo, si ya se cuenta con alguna parte del suministro y estas problemáticas justo en la operación de las redes eléctricas, ¿no? Los apagones, que también, digamos, si no tienes un respaldo suficiente para mantener la operación de las máquinas, pues puede generar también bastante pérdidas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos un problema en que hay oferta y hay demanda. Aquella oferta no es suficiente justo para satisfacer la demanda, no se encuentran, digamos, desde el punto de vista geográfico, una junto a la otra y necesitan interconectarse y a través justo del vehículo donde va a transportarse, pues en este caso el electrón, pues resulta que no hay capacidad, que se necesitan obras de refuerzo bastante significativas. Y justo, pues digamos, esto llega a ser bastante oneroso, ¿no? Sobre todo, pues en estos niveles de tensión, sobre todo en los que manejan los industriales, de 230, 115 kilovatios, que es bastante, digamos, bastante relevante, ¿no? Y pues bueno, también es importante señalar que dado este esquema de un suministro, digamos, limitado, pues se ha tenido que buscar otras soluciones, ¿no? Y estas soluciones pues se tienen que dar dentro del marco de lo que nos representa el marco jurídico y regulatorio pues del sector energético, ¿no? Específicamente del sector eléctrico. Entonces, pues bueno, se ha buscado o se buscó incluso a partir de, digamos, primeramente con la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues el tema del autoabastecimiento que, digamos, se modificó después con la reforma del año 2014-2015 y la nueva regulación que hubo en ese entonces. Y pues mucho lo que se buscaba era justo modelos pues un poco mixtos, ¿no? Donde hubiera también el suministro por parte pues de CFE o de algún otro suministrador que se pudiera o generador que tuviera a su vez su suministrador y que tuviera ya cierta capacidad para poder dar el suministro o incluso también ciertas figuras como es pues la figura de la generación autoabasto aislado o bien la de generación exenta, ¿no? Generación distribuida. Sin embargo, una de las grandes consideraciones o grandes retos que también se presentó a los parques industriales es que estas figuras pues permitían básicamente, sobre todo la parte de la generación exenta, pues muy poca capacidad, no estábamos hablando del 0.5 megas, lo cual pues básicamente era pues bastante limitado justo para poder dar el suministro que se requiere a esta demanda que estamos hablando pues digamos de industria, ¿no? Y que es una alta demanda. En este sentido, pues se buscó mucho lo que es también poner una generación en sitio bajo, digamos, complementaria a la luz de esta generación exenta, lo más que, bueno, digamos, en este caso los paneles solares han sido bastante utilizados como una forma de complementar justo esta matriz de energética para el suministro eléctrico. Y también, digamos, tenemos la figura, en este caso del abasto aislado bajo la ley anterior, digamos, hoy en día ya abrogada, en la cual, pues bien, digamos, se consideraba la generación y se consideraba el tener también un permiso que fuera un poco más allá del 0.5, también una especie de autoconsumo, ¿no? Otra figura que también justo fue bastante explorada, digamos, por parte de los parques industriales y que me tocó en varias ocasiones justo asesorar a clientes, tanto en la parte como del diseño del proyecto, con un suministrador, con un generador, o como también ya, digamos, el tema de las relaciones contractuales hacia adentro, pues fue justo esta figura
que se consolida como una excepción a la comercialización de energía eléctrica y por lo tanto el parque industrial adquiría, digamos, el registro como usuario calificado. Se puede acompañar, digamos, con una subestación y con una red privada justo para dar suministro a cada uno de los centros de carga que son los arrendatarios, ¿no? Y se tenían que cumplir unos ciertos requisitos que se establecían en un acuerdo interpretativo justo de este artículo de la ley de la industria eléctrica actualmente abrogada y pues digamos mantener digamos estos arrendatarios que iban a estar dentro de las instalaciones del parque industrial y que básicamente iba a ser para el consumo de sus propios procesos operativos, pues se podía actualizar justo esta figura de excepción que también pues fue bastante utilizada también justo para tratar de complementar esta matriz y también pues digamos dar la parte del servicio, digamos, del arrendamiento o del bien de uso goce del inmueble, pero al mismo tiempo ofrecer justo esta solución de energía para muchos de los arrendatarios que pues estaban teniendo grandes problemas justo para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, básicamente, desde mi trinchera, digamos, de asesora en materias regulatorias, materias también transaccionales, pues básicamente esas fueron las figuras que se utilizaron para tratar justo de resolver estos retos, estos obstáculos que pues se derivaron justo pues de esta falta, digamos, de generación que pudiera satisfacer la demanda, justo, digamos, en aquellas zonas donde se estaba requiriendo y también pues la falta de capacidad dentro de las redes de transmisión y distribución. Básicamente creo que ese es como un resumen justo de los principales retos y también de la forma en que se llegó a solucionar o buscar de solucionar este problema de suministro eléctrico. Así es. Bien, ahora, digamos, en este diagnóstico, digamos, si lo hubiéramos como un todo, el sector de los parques industriales, hoy el suministro eléctrico es eficiente, regular, deficiente, por un lado, y por el otro lado, bueno, pues también vieron como un todo, y hoy hablamos de que el sector eléctrico pues tiene problemas en algunas zonas es cara, en otras es competitiva, en otras falta, en otros lados hay apagones y bueno, digamos, si podemos, no sé si podemos tener una visión así, siquiera general de cómo está el sector de los parques industriales en este tema, así de qué tan eficiente, deficiente, cómo están hoy los parques industriales. ¿Están batallando? ¿Están bien? Bueno, no sé si ya me puse la soga solito, pero bueno, yo creo que pues hay una carencia importante, ¿no? Creo que tenemos grandes problemas en redes y por lo tanto, pues también consecuentemente también en capacidad de generación, ¿no? Y el consumo, pues bueno, creo que Maciel lo explicó bastante bien al inicio, ¿no? El tema de oferta, demanda, un mercado spot que tiene sus propias complicaciones y pues bueno, por otro lado, trataba de resumirlo en términos también de que la electrificación es algo que va creciendo a una velocidad exponencial y pues por lo tanto creo que eso genera retos importantes justo para la calidad o este suministro que pueden tener parques. Claro. Sí, y bien como comentaban ustedes, hay parques donde hay industrias de uso intensivo de electricidad, otras menores, y bueno, pues también ahí entran entre las complicaciones, ¿no? Bien, estimada Daniela, si me ayudas por favor, ¿bajo qué esquemas podría un parque industrial ofrecer a sus clientes el suministro eléctrico, digamos ya con estos cambios, y si es necesaria la red particular para estos efectos, por favor? Gracias, Pedro. Buenas noches. Igualmente, saludos a todos. Gracias por la invitación nuevamente a Factor Energético. Bueno, pues creo que estamos hablando de un tema muy interesante y que sin duda es, yo creo que un problema en el corto plazo, ¿no? Es algo que está sucediendo en este momento y que donde creo que podríamos encontrar las primeras soluciones para atender un poquito de esa creciente demanda en el país. A raíz de los cambios, creo que, bueno, como explicaba Maciel un poquito de los antecedentes, hemos venido viendo una evolución en la apertura de la inversión privada, ¿no? En el sector. Y uno de los cambios importantes que surgieron a raíz de la reforma de 2014, 2013, fue sin duda la incorporación del abasto aislado, ¿no? Como un mecanismo para atender justamente esquemas similares a los parques industriales. Pero creo que fue una figura que quedó muy incompleta, ¿no? Al final hubo restricciones importantes que después
generaron la creación de generación local, ¿no? Que al final tenía ciertas complicaciones porque tenías que tener un suministrador en medio que hacía un poco ineficiente la operación. La realidad es que es un esquema que complicaba en muchos casos porque tenías clientes que eran usuarios básicos o que su consumo no alcanzaba el mega, entonces tener al suministrador en medio en realidad hacía muy ineficiente la operación. Luego crearon esta opción de reventa, ¿no? Que era la venta a terceros, pero también pusieron ahí en los criterios de interpretación unos candados que igual complicaban la operación, porque como bien decía David, muchos de estos parques justamente ahí están en las fibras, ¿no? Tenemos fibras y obviamente las restricciones que tú tienes para tener una copropiedad, como es una de las solicitudes que tenía la venta a terceros, pues complicaba muchísimo cuando tú le hablabas al cliente y le decías, oye, ¿qué crees? Me vas a tener que hacer copropietario de tu tierra, ¿no? Entonces, cuando eres un tercero que vas a buscar al cliente y le dices, sí, claro, yo te voy a suministrar, pero dame una copropiedad, pues muchos de ellos te decían, uno, no puedo por restricciones de financiamientos que tengo, y dos, pues, ¿por qué? ¿No? Que era un reto al cual nos enfrentamos muchos tratando de implementar este esquema. Entonces, creo que ahorita, de los cambios que veo muy positivos en esta reforma, es sin duda como que atender algunos de esos problemas que existieron, y el autoconsumo creo que empieza a ser una solución. No es la única opción, que eso también me parece que el autoconsumo lo deja muy claro, ¿no? Tú puedes tener tu esquema de autoconsumo como centro de carga, donde tengas tu generación dentro del parque industrial, pero además si eres un cliente que no quiere ese esquema de autoconsumo y quiere conectarse directamente a la red, también la ley te dice, puedes hacerlo. No estás limitado a contratar de la red particular. Puedes, como centro de carga, ir y conectarte directamente a la red y traer y contratar tu suministro con un tercero, ¿no? Entonces, creo que hoy en día los centros de carga tienen esa posibilidad, la posibilidad de buscar dentro del parque industrial, ya sea con el mismo parque industrial, ya sea con un tercero que se encargue de contratar, de construir una planta de generación y de suministrarles, o ir y buscar con un suministrador en el mercado, con los costos asociados a esa conexión, el suministro de energía eléctrica. Entonces, creo que para los centros de carga es una buena noticia, ¿no? Que se abran la posibilidad a estas opciones. Creo que hay retos importantes asociados a la red particular. En concreto, por ahí en los requisitos para obtener los permisos, me llama la atención que vuelve a hablar de que debes de entregar la escritura del inmueble o el contrato de arrendamiento, del cual se desprenda que el centro de encarga se encuentra en el sitio de la red particular. Y la realidad es que los parques industriales, lo que nosotros hemos visto, en muchos casos tienen una entidad que es la dueña de la tierra, otra entidad que es la dueña de la infraestructura del parque y otra entidad que puede ser la que presta los servicios, ¿no? Entonces, simplemente el parque tiene sus complicaciones en su estructura. Entonces, puede ser que no coincida la entidad con la que tienes el contrato de arrendamiento con la entidad que es propietaria de la tierra. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de temas que pueden ser mucho más complicados de implementar si en la letra chiquita, que son las disposiciones administrativas, nos empiezan a poner candados que hoy no tenemos. Entonces, creo que hay opciones. Creo que es muy positivo el cambio y la evolución de la regulación, pero todavía hay que cuidar cómo regulamos el tema de la red particular, porque creo que ahí está el secreto entre tener una apertura y un esquema funcional a ponernos candados y tropezarnos llegando a esa letra chiquita, ¿no? Claro. Hablaste del autoconsumo. ¿20 megas son suficientes, digo, para las demandas que hay en los parques, más o menos? Digo, la verdad es que yo sí desconozco cuál es más o menos la demanda promedio de un parque. No lo es, pero creo que el tema de los 20 megas, obviamente sujeto a lo que mis colegas opinen,
es una restricción para efectos o como yo lo leo, es una restricción o un requisito para un trámite express. No leo que el autoconsumo sea exclusivo hasta los 20 megas. O sea, tú podrías tener un esquema de autoconsumo de hasta 100, pero te irías por el trámite no express, ¿no? Entonces, creo que como yo lo veo bien. Me hace incluso sentido que el trámite sea mucho más sencillo cuando son menos de 20 megas, pero creo que lo veo bien y yo sí veo abierta la posibilidad a tener un autoconsumo de más de 20 megas. Y bueno, digamos, ¿qué otras opciones hay para contratar? Digo, pues, hablaste del autoconsumo, pero ¿habría algunas otras opciones, estimada Daniela, o algunos otros participantes también si quiere comentar algo al respecto, por favor? Bueno, creo que un poco lo que comentaba, ¿no? Claro que hay otras opciones, está ir directamente, conectarte a la red y buscar el suministro de cualquier suministrador. Evidentemente es distinto porque si tú ya como centro de carga te conectas a la red, pues tienes otras obligaciones y sobre todo si eres un usuario calificado, tienes ciertas obligaciones que no tendrías si estás conectado a la red particular. Pero al final yo creo que es un tema de decidir. Yo creo que hay clientes que su necesidad energética justifica que adquieran esas obligaciones adicionales y se conecten directamente a la red. Y si los que no, justamente te da la opción del grupo de autoconsumo o incluso el mismo parque industrial que agregue, ¿no? Esa necesidad o esa demanda dentro del parque y salga a contratar con un tercero la demanda dentro de su parque y revenda, porque al final ahí creo que sí tendremos que entender bien si estamos en una reventa y cómo se regularía esa reventa, la energía dentro del parque. Bueno, pues ya tendrán que acudir con ustedes, los abogados, que les pueden dar una buena asesoría por dónde buscarle. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre las opciones? O sigo con la siguiente pregunta. Yo en mi caso, por ejemplo, justo también lo que yo he visto como soluciones que quieren implementar muchos de los clientes, tanto parques industriales o como también incluso data centers que me ha tocado últimamente, es justo tener una matriz de suministro mixta, digamos, porque justo, pues a veces es complejo, digamos, y ahorita la figura también del autoabasto, que ya puede ser que tengas el trámite expedito justo hasta los 20 o bien regular, si lo queremos llamar así. También es importante, incluso digamos aislado, pues recordar que muchos de los equipos justo requieren pues este respaldo, ¿no? Este backup. Entonces creo que también hay un riesgo alto justo de tenerlo no interconectado. Y esto lo traigo sobre la mesa porque justo ya el hecho de que tengas un autoconsumo ya conectado o interconectado a la red, también hay un riesgo que se ha considerado que justo ahorita que todavía no están las letras chiquitas, sobre todo en los manuales y del todo el tema de las reglas, es qué tantas obras te van a pedir nuevamente, ¿no? Como que justo ahí está un poco la duda, sobre todo de qué tanto reforzar la red todavía se va a solicitar en este nuevo esquema o en este nuevo, digamos, dentro del marco jurídico que va a venir y que ya se va a tratar de ver, digamos, las letras chiquitas justo de cómo se va a implementar, ¿no? Entonces, creo que por eso, al menos hoy en día, desde mi perspectiva, la opción más viable que han visto, pues ha sido como que tener esta, digamos, una matriz mixta en la que pues le metes incluso generación distribuida con tus paneles, pero también ves a lo mejor tienes una parte de autoconsumo, incluso pues el suministro, si es que también digo ya lo tienes por una parte ya anclado y tienes la capacidad en la red, ¿no? Entonces creo que desgraciadamente todavía no tenemos una única solución que nos resuelva todo, pero pues justo ya es el poder tener varias opciones y al menos este incremento que ha habido en la parte del autoconsumo, pues bueno, es más plausible que incluso no tenerlo, al menos desde esa perspectiva. Y también justo también el tema del grupo, ¿no? De autoconsumo, que también y de qué era una de las preocupaciones, ¿no? ¿Qué tanto vas a poder a lo mejor compartir la energía o no a lo mejor con otras entidades, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí pareciera que está, digamos, tanto la ley como el reglamento, pues si bien mantienen, digamos, la regla de la generación que se viene, digamos, desde arriba y también, digamos, esta parte como de
a lo mejor no piso tan parejo con CFE, pero pues sí se ve una apertura un poco más, al menos desde mi perspectiva, un poco más positiva de lo que habíamos visto en los últimos años, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que justo esto ha permitido que los parques industriales y en general, pues grandes consumidores de energía, pues puedan tener ahora sí que un buffet de pequeñas opciones o muchas opciones como para poder, digamos, ya complementar lo que es pues la demanda que tiene, ¿no? Sí, un buffet, también tener un mix, el almacenamiento, ¿no? Yo creo que también ahí también tiene que ver. Entonces, estimado Eduardo, un favor, si tú nos puedes comentar cómo se modifican, digo, ya tocaban el tema de los usuarios calificados, cómo se modifican los requisitos para el registro o acreditación de los usuarios cualificados que operan dentro de los parques industriales, si me haces favor. Claro que sí, Pedro, muchas gracias y me sumo a los agradecimientos. Creo que es muy importante para mí y un orgullo poder colaborar con ustedes. Pues mira, básicamente creo que sí hubo un rol bastante importante en cuestión de cambios regulatorios para los usuarios calificados. Antes quiero aclarar que el usuario calificado, digamos que es el titular de los equipos que se conectan a la red, ¿no? Prácticamente los centros de carga. Entonces, yo creo que la nueva regulación les trajo mucho juego, a diferencia de cómo se contemplaba antes, porque antes creo que era una especie como de inquisición, ¿no? O sea, todos los usuarios calificados estaban obligados a mantener el registro. Si son nuevos centros de carga, entonces los usuarios pues tenían que integrarse en ese registro por los consumos y por otras cuestiones más técnicas. En este caso, yo puedo advertir que viene un poco más laxo ese aspecto y sobre todo, pues les deja como la facilidad de que puedan optar por buscar, si bien es cierto, como lo comentaban mis compañeros, el suministro calificado o algún otro recurso que tengan a su disponibilidad, pero pues también existe la opción de que todavía puedan seguir suministrando sus cargas a través del suministro básico. A lo que quiero transmitirles un poco más en qué juego les da la nueva regulación, pues consiste básicamente en que pueden jugar más con sus cargas. Antes, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía pues entregaba una constancia para una razón social determinada o si acreditaban a lo mejor la agregación de cargas, pues son diferentes razones sociales, pero amparadas bajo una misma constancia. En este caso, puede ser una constancia para diferentes centros de carga. O sea, esto es importante porque pues un usuario calificado puede tener diferentes centros de carga que ya están en el registro y que también los puedan ir acomodando con diferentes suministradores, de ser el caso, pues para empezar a medir ahí la competencia. En el ambiente de los suministradores calificados, pues es un poco ríspida la competencia, pero se trata de que juguemos con una competencia sana y que no sea una pelea, pues digamos que por abarcar el mercado. Entonces, yo creo que eso le viene a bien a los nuevos usuarios calificados que empiecen a probar con este nuevo esquema regulatorio. También lo importante es que pues realmente el suministro calificado sigue ofreciendo muy buenas condiciones. A diferencia del suministro básico, pues el suministro básico siempre se va a manejar conforme a unas tarifas. Entonces, los suministradores calificados pues actualmente ya empiezan a implementar nuevas estrategias en donde podamos ver que realmente a lo mejor los clientes encuentren un ahorro o les funcione más a lo mejor un suministro a través de contratos de cobertura donde les entreguemos certificados de energías limpias o algunos otros productos que también los apoyen en otras cuestiones, no solo en el tema del suministro, sino también en cuestiones de cumplimiento ambiental o algún otro tema que tengan pues por cumplimiento corporativo. Algo también que me llamó mucho la atención es que se cambió el concepto del grupo de interés económico. El grupo de interés económico actualmente lo concibe como que si son diferentes, pues no sé, razones sociales, deben de acreditar un mismo interés o un mismo fin. Todos deben de ir para el mismo rumbo. Esto creo que antes no se había tocado mucho en la regulación anterior, pero actualmente pues el reglamento ya nos empieza a imponer ciertos requisitos que vamos a ver en la práctica cómo los empiezan a lograr acreditar y pues también cuáles son los frentes que empieza a poner la Comisión Nacional de Energía
para ver cómo podemos, pues más o menos vislumbrar cómo puede jugar también esta figura en el nuevo esquema regulatorio. Y pues también sigue siendo gratis el registro, entonces no va a haber, digamos que un costo extra que deban considerar los que pretendan aspirar a registrarse en el registro de la comisión. Y pues básicamente, como lo comentaban también, hay un mix enorme de oportunidades, pero también está del lado de los nuevos parques industriales que puedan, pues también empezar a considerar seguir intentando inscribirse en el registro de usuarios calificados y pues buscar una oferta más competitiva. Pues sí, pues hacer usuarios intensivos de electricidad, pues sin duda creo que esa sería la parte. Estimado Eduardo, y un poco digamos, siguiendo un poquito con el mismo tema, ¿qué efectos puede tener la nueva regulación sobre la posibilidad de hacer proyectos de generación en sitio bajo contratos con suministradores calificados? Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Pues mira, realmente creo que ya eso era lo bonito del aspecto de los usuarios calificados, pero ahora en temas de suministro calificado, pues sí encontramos como que ciertas acotaciones a los contratos que podríamos firmar directamente ya con un usuario, porque pues ya empezamos a ver este nuevo rol que empieza a tener el permiso, por ejemplo, de generación para autoconsumo, pues que a lo mejor empiecen las propias plantas, no sé, a desarrollar un poco más de generación distribuida y esos pequeños elementos van pues limitando un poco más como que ese tema del suministro calificado. No se deja totalmente de lado, pero sí ya digamos que necesitamos un poco más de creatividad por parte de los suministradores calificados. Entonces, los usuarios deben de empezar a equilibrar cuál sería el costo y cuál sería el costo que tendrían que pues cubrir con el tiempo, ¿no? Que a lo mejor tarden en lograr un contrato de conexión a las redes o pues a lo mejor el costo que deben de analizar para implementar una planta, ¿no? Básicamente. Entonces, pues realmente los efectos que podría tener un suministrador calificado, pues es que limitaron la opción de que, por ejemplo, si un parque industrial llega a establecer una central de generación eléctrica bajo el régimen de autoconsumo, pues los excedentes ya no los podemos nosotros ni siquiera comprar, pues para empezar a comercializarlos. Entonces, ahí empezamos a ver una limitación seria porque ya lo están acotando a que solamente lo pueda adquirir la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues, y de manera también optativa, o sea, no garantizan alguna contraprestación a cambio. Entonces, tendríamos que también esperarnos a ver cómo se van desarrollando esos modelos de contratos, justo también para poder advertir, pues, algún nuevo modelo que podrían jugar los suministradores, ¿no? Pero hasta el momento creo que sí es un poco reservado el panorama en este ambiente y pues también existe el acuerdo que comentaban hace rato, que es una como exclusión para que los usuarios finales puedan comercializar la propia electricidad a terceros. Entonces, pues ya están las condiciones dichas por mis compañeros. También creo que es una muy buena opción que podrían explorar los usuarios que quieran empezar a involucrarse con estos temas, pero pues el panorama hasta el momento es un poco reservado para los suministradores. Así es. Pues sí, si te sobra, pues la puedes inyectar, pero pues como dices tú, sin ninguna contraprestación, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? Digamos. Bien, ahora, bien como dices, pues ya hay más flexibilidad y decías, bueno, ese régimen inquisitorio que pues pareciera que... Pero pues hoy tenemos también el tema de la donación vinculante, ¿no? Entonces, pues también tenemos que enfrentarnos a esos temas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Sobre el tema concreto del autoconsumo, nada más a lo mejor lo relevante o la buena noticia es que no se considera dentro de la planeación vinculante. Entonces, creo que eso es una buena noticia porque se pueden acelerar la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, ese iba a ser mi comentario, David, adelante. Está padre, ¿no? Digo, al final, ahora que vi la convocatoria, es lo que vi, que el autoconsumo quedaba afuera. Entonces, bueno, pues ya. Sí, estimado David, dime, por favor. No, pues bueno, ya me lo ganó Daniela, yo también lo mismo. Bueno, yo creo que más bien un tema que sí queda
quizá no estrictamente en letra de planeación vinculante, pero quizás sí entre letras, pues también es el tema de la conexión de las cargas, ¿no? Y especialmente cargas grandes, porque pues ahí, al menos de lo poco, ¿no? que se ha visto y se sabe, pues creo que sí hay ciertas restricciones importantes y pues especialmente por los temas técnicos, ¿no? Capacidad de las redes. Entonces, pues creo que ahí sí se está viendo cierto control. Entonces, a lo mejor de lado de generación no tanto, pero pues cargas con impacto significativo, pues sí pasarán seguramente por otro tipo de controles. Claro, claro. Y Y yo bien, ahí nada más para, sí, ay, perdón. sí. No, adelante, adelante, No, yo nada perdón. más para agregar, digamos, y en general, justo con esta convocatoria, pues creo que es una gran oportunidad justo también como para ver realmente cómo se van a dar estos procedimientos, ahora sí que frente a los privados y también los privados, qué tanto van a, digamos, a participar, ¿no? Ahí creo que sí, digamos, al final del día, hasta el 12 de diciembre, cuando ya sepamos realmente qué se va a adjudicar y cuántos realmente permisos de los solicitados, en este caso por los privados, hayan sido otorgados, pues ya podremos ver también qué tanto resultó transparente o también eficiente este procedimiento, ¿no? Ahora sí que es una oportunidad, ahora sí como para una especie de reconciliación de alguna u otra forma entre el gobierno y los privados, dependiendo de cómo se lleve este procedimiento, ¿no? Si es transparente, un poco más inteligente. Digo, también creo que se podría ver un poco positivo que se haya dado también, digamos, como que un mayor peso justo a estos proyectos que ya tuvieran un cierto avance, pues porque al final del día son proyectos que ya, digamos, tuvieron cierta inversión, que ya tuvieron cierto desarrollo y ya, digamos, hay un poco a lo mejor menos de esfuerzo en concluirlos que aquellos que es desde cero. Sin embargo, pues también el hecho de que no al 100% estén las reglas tan claras como a lo mejor podría haber sido una subasta, pues también puede dar espacio justo a otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero resaltar es que, si bien, digamos, para el tema ahorita de parques industriales y el autoconsumo no viene a ser la solución, y justo también por la propia naturaleza de estos, digamos, de la demanda que existe, pero pues sí, digamos, nos da una oportunidad justo para tener mayor generación, que también esta generación nuevamente va a tener que enfrentarse a lo mejor al problema de el tema de las redes, justo por la falta de capacidad, y eventualmente también esto se tiene que resolver porque se necesita, pues no nada más reforzar, sino también, digamos, invertir mucho más en estos desarrollos. Pero bueno, creo que pues faltaría ver, ¿no? Justo cómo vienen los resultados y esperemos que así como se hace algo para generación, pues eventualmente también se pueda dar alguna otra figura que no termine siendo totalmente contraria al texto constitucional, pero que nos permita, pues digamos, como que desarrollar un poco más esta parte de transmisión y distribución. Sí, pues prueba y error, ¿no? Digo, ya ves que se debe conocer la convocatoria. Dieron 3 días para ver quién mostraba interés, y ya lo entregaron hasta el 31, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que así vamos a ir ajustando los modelos, ¿no? Y bien como dice, a lo mejor ya no es el 2, a lo mejor ya se va hasta finales de enero, no sé, digo, ahí habría que ir viendo, ¿no? Cómo se va moviendo. Y pues es que también es algo novedoso, ¿no? Y de pronto te la avientan y dices, oye, a ver, espérame, o sea, no podemos resolver así proyectos de ese tamaño, ¿no? O sea, estamos hablando de inversiones que 7,000 millones de dólares, ¿no? Entonces digo, tampoco es nada más así de que yo quiero, ¿no? Y luego, entonces creo que es prueba y error, sin duda yo creo que saber el mercado se va a ir acomodando. Aquí lo importante y lo rescatable, creo que, bien como lo dice Maciel, hay una apertura, hay un proceso, incluso a lo mejor, si le podemos llamar, de conciliación ya sector privado y gobierno en materia eléctrica. Creo que es muy, muy importante esa parte. Y bueno, que las mismas autoridades vayan resarciendo esos detalles que van faltando y que le den seguridad al inversionista, a las empresas, a los desarrolladores. Pues digo, pues también están apostando su dinero, digo, tampoco es así de nada más, vamos a entrarle, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda que es algo muy bien. Ahora, el tema de la nueva regulación, digamos, ya como para ir cerrando, digamos, la nueva regulación en el sector facilita, brinda mayores vías para solucionar retos. Ya hablaban de pues unas opciones, ya hablan de flexibilidad, pero digamos, ya así en general,
va a haber oportunidad realmente de bajar los costos, serlo más competitiva. Bueno, ahorita ya con lo que pues ya te das cuenta que ya va a ser una universidad más verde, bueno, pues ya es interesante, pero bueno, en términos generales, sí, pues, digamos que facilita el entorno. ¿Ustedes cómo ven la perspectiva, digamos, hacia adelante? Quien guste, por favor. No, pues a ver, yo creo que en términos generales, y a ver, se va a tomar una analogía, ¿no? De que a lo mejor se saben de teoría del derecho, ¿no? Tenemos la moneda, pero pues no sabemos cuál es el valor real de la moneda hasta que pues, se va ejecutando, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya tenemos cierto cuerpo normativo que permite en letra hacer muchas cosas, falta ver cómo se va a ir materializando, ¿no? Ahorita pues comentaba el tema de las cargas, a lo mejor por un lado sí abrimos mucho la posibilidad de generación, pero pues puede haber por ahí detalles, ¿no? Entonces creo que ahora el siguiente paso pues es ver justo eso, cuál es la ejecución de este nuevo marco normativo, y yo creo que uno de los puntos importantes y que lo platicábamos en otra mesa con Daniela, Pedro, si te acuerdas, pues Sí, justo sí, entender pues qué va a pasar también con el resto de regulación, porque pues prácticamente tenemos un rediseño institucional y por lo tanto pues todavía nos falta mucha base normativa para pues terminar de entender los detalles. sí, gracias, David. Yo, Pedro, igual complementando, creo que hasta ahorita, ¿no? A donde vamos, creo que vamos bien, ¿no? Pero creo que, como todo, la letra chiquita puede cerrar ese círculo y permitirnos desarrollar estos esquemas con más velocidad. ¿Por qué? Porque hay claridad. O esa letra chiquita nos puede poner obstáculos que igual creo que es un modelo que se va a desarrollar, ¿no? Pero a lo mejor la velocidad a la que se vaya a desarrollar, si esa regulación no es tan clara o nos pone ciertos obstáculos, va a ser distinta. O sea, al final, con el abasto aislado se hicieron proyectos, pero yo creo que no se hicieron tantos proyectos como se pudieron haber hecho, justo porque en los criterios había muchos temas técnicos que no se alineaban con la regulación. Entonces, lo que a mí me gustaría ver, o sea, hasta ahorita todo bien, pero lo que a mí me gustaría ver en las disposiciones administrativas es que alguien entienda la parte técnica. O sea, muy bien los abogados, pero los abogados creo que tenemos, el límite técnico es nuestro límite, ¿no? El tema técnico es nuestro límite. Entonces, yo espero que se involucre algún técnico en esa letra chiquita para permitirnos cerrar el círculo y desarrollar estos proyectos con más velocidad. Claro, muy bien. Estimada Maciel. Muchas gracias. Pues creo que la verdad mis comentarios van en línea con lo que mencionan los otros panelistas. Básicamente, pues es importante justo esperar a terminar de ver esta regulación que todavía está pendiente, digamos, básicamente el reglamento de esta ley del sector eléctrico, pues básicamente habla como de 19 disposiciones administrativas y apenas hemos visto un par, digamos, que vienen a la luz, entonces todavía faltaría justo ver estas letras chiquitas, bien, como nos menciona Daniela, y pues ver justo cómo se cierra el círculo, ¿no? Me gustó mucho esa analogía para ver qué tanto se da la apertura a los privados, ¿no? Y también creo que es importante pues ver las dos caras, ¿no? Por un lado se sigue una retórica estatista, pero pues también creo que los reglamentos dieron una visión un poquito más alineada a lo mejor al plan eléctrico, en este caso de la actual presidenta, esperando, digamos, el 81% de la generación que sea limpia para el 2030. También digamos como que este espacio para los privados aproximadamente 7.4 gigawatts. Entonces también es importante que pues ver si justo estas disposiciones llegan a reflejar pues estos primeros objetivos, ¿no? Que se han puesto, digamos, al menos digamos, en este plan eléctrico y pues ver que realmente se ejecuten de esa forma, ¿no? Y justo estos detalles
como bien mencionaba, ¿no? Justo que es este grupo de interés económico, ¿no? ¿Cómo vamos a justificar que son el mismo interés de grupo, el mismo grupo de interés económico? ¿Cómo vamos a también a ver justo esta unión que puede haber en diferentes entidades cuando, como mencionaba Daniel, a lo mejor una tiene la operación, otra tiene la tierra, otra tiene a lo mejor el tema de los financiamientos? ¿Cómo empiezas justo a colocar todas estas figuras y a poderlas beneficiar de estos esquemas, ¿no? ¿Qué tan rígidos van a ser justo también para poder sumar las cargas? Entonces, pues bueno, ahí, digamos, desde el punto de vista del grupo de interés económico, nosotros pues estamos considerando en utilizar los precedentes, en este caso de la COFECE, hoy Comisión Nacional Antimonopolios, que ya digamos básicamente son bastante amplios, sobre todo porque fueron desarrollados justo como para ampliar la figura y poder tener un mayor control respecto al tema de concentraciones o prácticas anticompetitivas. Entonces como que permiten un poco jugar con una figura amplia, pero pues tampoco sabemos si eventualmente va a ser el mismo concepto, el mismo alcance que utilice en este caso la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Pero bueno, será ir viendo justo cómo se van poniendo los acentos, cómo se van viendo esta normatividad ya más aterrizada justo también a la parte técnica. Pero bueno, ahora sí que en general creo que se está viendo una época como un poco más de reconciliación. Veamos si esta es verdadera ya con tanto detalle, ¿no? Esperemos que es verdad, sea verdadero amor. Estimado Eduardo, si nos puedes comentar, por favor. Sí, yo creo que igual la regulación se ve un poco más flexible a diferencia de como lo fue antes. Se ve con buenos ojos, pero hay que estar atentos a cómo viene la letra chiquita. Y sobre todo empezar a ver cómo empiezan a operar las figuras conforme a la nueva regulación. No tenemos a ciencia cierta algún criterio actualmente. También no sabemos del todo cómo se han estado resolviendo los trámites que se han estado pues atendiendo actualmente. Entonces, a reserva de eso, yo creo que sí podría ser un poco más visible, que el sector pues esté un poco más tranquilo en cuestiones regulatorias, pero pues vamos a estar a la expectativa de qué es lo que va a venir después. Bueno, pues esperemos esa base normativa, como ustedes comentan, que sea clara para que esto se impulse hacia adelante. Pues en la parte técnica, digo, y a lo mejor no sé si sea adecuado el comentario, pero pues ahí está Héctor Beltrán. Héctor Beltrán creo que es un técnico que muy bien le puede dar fluidez a este sector. Entonces, conoce, tiene la experiencia, ya tiene muchos años y digamos es un técnico que por ahí le puede dar fluidez en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que hoy creo que hay acercamiento y eso es lo más importante. Creo que, y ya lo vimos también en esta primera convocatoria, se están haciendo correcciones a lo mejor sobre la marcha, pero se están haciendo, que eso es lo que era lo importante. Entonces creo que, pues bien como dicen, vamos a esperar, pero creo que en términos generales, pues viene bien. Pues bien, pues yo creo que los parques industriales sin duda, pues creo que tendrán la oportunidad de contar con un suministro eléctrico confiable, seguro y pues creo que hasta competitivo. Pues bien, hoy tuvimos la mesa suministro eléctrico para parques industriales. Estuvo con nosotros Daniela Monroy, Head of Legal en ADCO México, David Montaño López, especialista en regulación y financiamiento, Eduardo Pérez Ábrego, abogado regulatorio en ENGIE, y Maciel Berenice Salazar, Senior Manager EY, iLab Lab and Regulatory. Y bueno, pues yo la verdad les agradezco, creo que muy interesante la mesa y bueno, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.